Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía para la noche de hoy ya. Domingo 5 de enero es el primer programa de 3030 de este 2025. Por cierto, 2025, el próximo 18 de febrero, este programa cumple 29 años de estar al aire. Así que muchas gracias, estamos muy complacidos y muy satisfechos por eso, sobre todo con la tremenda audiencia de nuestros amables televidentes a nivel nacional e internacional a esta hora de la noche aquí en Honduras. Nuestros invitados en el primer programa, quienes les agradezco mucho por estar con nosotros esta noche, de izquierda a derecha en sus pantallas, el abogado Kenneth Madrid. Él es catedrático universitario y abogado penalista. Abogado, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a usted, Edgardo, por la invitación con este tremendo programa y tremenda audiencia. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña el reconocido sociólogo, analista político y además director del Instituto Nacional de Estadística, don Eugenio Sosa. Don Eugenio, bienvenido aquí. Muchas gracias, Melgar, y un gusto estar aquí compartiendo ideas de lo que resta del programa. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña el reconocido abogado Gustavo Solórzano. Él es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, gerente legal del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Don Gustavo, bienvenido. Muchísimas gracias, un honor, Edgardo, y también buenas noches a los panelistas y a toda la población hondureña. Desearles un año 2025 lleno de éxitos. Ojalá que así sea. Muy bien, ojalá que así sea para todos. También nos acompaña don Obed López. Él es diputado actualmente de Libre por Francisco Morazán y es candidato a la reelección en la casilla número 70 en la planilla de candidatos a diputados por Libre aquí en Francisco Morazán. Don Obed, bienvenido a 3030. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches a todos los amigos y un día histórico donde hay un paso en la justicia de la cual yo siento que es el tema más importante del día de hoy. Muy bien, con ese tema vamos a arrancar, por supuesto, es el tema de la captura de 3 generales de las Fuerzas Armadas en unos minutos. Solo les recuerdo que estamos a ¿cuántos días? A 62 días de las elecciones primarias e internas de 3 partidos políticos, de Libre, del Partido Nacional y del Partido Liberal. Usted va a la reelección por el Partido Libertad y Refundación, aquí en Francisco Morazán, según el sorteo ya, en la casilla 70. En la 70 estamos comandando la planilla del Movimiento Morena que propone la candidatura de Russell Tomé. Muy bien. O sea, este es el candidato número 1, sería de Francisco Morazán de Morena. Pero como es una planilla integrada ya con todos los otros 6 movimientos de Libre, entonces a usted le tocó la 70. La número 70 y espero que me acompañe el pueblo hondureño en esa casilla. Muy bien, excelente. Bueno, en efecto, vamos con la agenda que vamos a desarrollar esta noche de 5 de enero de 2025. Capturado el general Romeo Vázquez Velázquez y 2 generales más por muerte de Isi Obed Murillo en 2009. También, como usted sabe, ya el gobierno anunció, entre comillas, considerar un cambio en las políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente con la base militar, a raíz de masivas deportaciones anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. También esta noche en 3030, a partir de enero, es decir, a partir de este mes de enero, patrono y trabajadores pagarán más por la cotización al Instituto Hondureño de Seguridad Social, a pesar de las quejas diarias de los pacientes. ¿Qué más tenemos esta noche también aquí en 3030? Tenemos también para esta noche aquí en el programa la decisión del Congreso Nacional. Finalmente, don Obed, no sabemos si va a haber presupuesto o no para 2025, no se ha aprobado todavía, ¿verdad? Seguimos sin consenso, esperamos tener el presupuesto pronto, es urgente, es necesario. Ya el COEP lo dijo, que el presupuesto le va a dar tranquilidad al pueblo hondureño, a la economía, y así es que esperamos que la oposición entienda que el presupuesto no es para el Partido Libre, el presupuesto no es para un sector específico, el presupuesto es para el pueblo hondureño y en base a eso esperamos que nos apoyen y aprobemos el presupuesto lo más pronto posible. ¿Cuántos votos se necesitan? 65 votos necesitamos, ya tenemos bastantes consensos, pero sabemos que hay presión de algunos sectores para impedir que algunos diputados que han prometido apoyarnos en el presupuesto no lo haga. Finalmente lo haga. Muy bien. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, la noticia del momento. El Ministerio Público ha presentado requerimiento fiscal contra el ex jefe del Estado Mayor Conjunto y 2 exaltos oficiales por el homicidio de Isi Obed Murillo. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, presentó requerimiento fiscal contra los señores Romeo Orlando Vázquez Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el ex subjefe Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Funes,
excomandante del Comando de Operaciones Especiales, por suponer los responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves contra los ciudadanos Isis Obed Murillo Mencías y Alex Roberto Zavala Licona, simpatizantes que permanecían en los alrededores del aeropuerto Toncontín a la espera del retorno al país del entonces presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales. Esto ocurrió en 2009. El joven Isis Obed Murillo Mencías perdió la vida tras recibir un proyectil de arma de fuego en la cabeza mientras participaba en una manifestación pacífica en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, mientras que el ciudadano Alex Roberto Zavala Licona sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por elementos de las Fuerzas Armadas, dice este comunicado del Ministerio Público. Sobre ese tema, hoy el general Romeo Vázquez Velázquez, que también usted sabe ha sido precandidato presidencial del partido político Alianza Patriótica, en su cuenta de redes sociales decía lo siguiente: 1. Denuncio públicamente que el gobierno comunista me ha capturado injustamente. Soy víctima de persecución política y la manipulación de poder. Esto lo dijo a las 9:35 de la mañana de hoy, 5 de enero de 2025. Y también dijo: no lograrán callarme, nunca di una orden de atentar contra ningún hondureño. Hace meses vengo denunciando el intento del gobierno comunista de callarme a cualquier costo. Sobre este tema, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, en su cuenta de redes sociales dijo: la violación de derechos humanos es un acto criminal e imprescriptible según los convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en el caso López Lone que el golpe de Estado fue un ilícito internacional. Honduras está obligada a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El golpe fue condenado por el mundo entero y los actos que se derivan de él fueron una violación flagrante a la Constitución. Sus hechos no deben quedar impunes y más aún las violaciones a derechos humanos que se derivan de esas acciones ilícitas. Sobre ese tema, don Eugenio Sosa, que está aquí con nosotros esta noche, le recuerdo que usted estuvo aquí en un programa sentado a la par precisamente de don Romeo Vázquez Velázquez. Y usted le decía que tarde o temprano la justicia iba a caer sobre él. Y él le decía en ese momento que él no era responsable de la muerte de Isis Obed. Le recuerdo esta declaración que fue el 30 de junio de 2024. Hace 6 meses, aquí en 3030, don Romeo Vázquez Velázquez estaba sentado aquí y don Eugenio Sosa estaba sentado ahí. Recordémoslo. Asesinaron a Isis Obed ellos. ¿Y saben quién lo dijo? El mismo que tenían ahí, Jorge Cáliz. Lo dijo en un programa de aquí, de esta misma... Si Jorge Cáliz y ustedes no... Y dice Cáliz que escondieron la evidencia de que hicieron de la investigación de este muchacho que asesinaron a un momentito, ¿usted está diciendo esta noche aquí? Sí, ellos lo asesinaron. Ellos digo, no digo ellos, ¿verdad? Pero ellos, los de su grupo, ¿verdad? Que estaban en la manifestación en el aeropuerto. ¿Quién es ese grupo? Eso yo no sé. En el 2017 la deuda es grandísima, porque ahí hay documentación mucho más clara de más de 30 personas asesinadas en protesta. Melgar y aquí los que estamos en el panel, yo además de participar en algún momento en movilizaciones estudiantiles, en determinado momento, yo en la sociología soy especialista en el tema de las protestas y las movilizaciones. Y en el registro histórico de Honduras casi nunca se disparaba en las protestas contra los ciudadanos y las ciudadanas. El único acto donde se produjo durante protesta o uno de los actos esporádicos fue cuando se deportó a Ramón, se extraditó, más que extraditó, se secuestró y deportó a Ramón Mata Ballesteros, que hubo un estado de sitio y murió un joven estudiante. De ahí había represión, pero a partir del 2009, 2017, se volvió frecuente que en las movilizaciones hubiesen muertos. Eso tiene que ver con un comportamiento no correcto de las Fuerzas Armadas en ese momento y que lo documentó Naciones Unidas y lo comentaron la CID de diferentes formas. Entonces yo creo que este hecho es importantísimo históricamente para el pueblo hondureño. Ojalá sea llevado a profundidad la investigación. Obviamente hay presunción de inocencia, pero que hay una investigación a fondo porque las muertes ahí están. Las muertes ahí están, los hechos ahí están y son reales, no son ficticios, ¿verdad? El general atrevido, atribuyéndole a los mismos protestantes el hecho ese de que eran los que lo habían asesinado, como se ve en ese programa que estuvimos acá. Muy bien, gracias. Abogado Kenneth Madrid. Gracias, Edgardo. Mire, este tema hay que verlo desde 2 puntos de vista. Primero, es que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación obviamente ya establecía de que habían existido abusos
derechos humanos del golpe de Estado. Pero es importante que se haga una investigación efectiva de manera global de todos los hechos que sucedieron en toda esta etapa, pero no solo dedicados a una persona en particular o a un hecho específico, sino a todas las personas que se le causó daño de un lado y de otro. Debe haber una investigación seria, efectiva, y debiera ser un solo legajo investigativo que realmente abarcase a todas las personas que estuvieron involucrados, porque si esto sucede, licenciado Melgar, en esta etapa, bajo estas circunstancias, da la percepción, da a pensar de que obviamente se está dando algún tipo de acción de tipo político, y eso no se puede dar esa impresión, porque también se puede dar la siguiente impresión, que está siendo utilizado el Ministerio Público de alguna forma de instrumentalizarlo para fines políticos, es decir, la politización de la justicia o la judicialización de la política. Eso obviamente no debe darse, esa percepción. O sea, para que no se dé esa percepción de que se está instrumentalizando de forma política el Ministerio Público, usted esta noche está exigiendo que haya una investigación global. Para eso, ya la Comisión de la Verdad y Reconciliación emitió un informe donde estaban todos los aspectos que habían sucedido en esa época. Cuando usted dice, por ejemplo, una investigación global, ¿a qué se refiere puntualmente? A todos los hechos sucedidos, tanto de que hubieron daños en referentes a derechos humanos, a libertad y refundación, que en aquel entonces era la Resistencia Popular, y también el otro sector gubernamental. Una investigación clara, transparente, efectiva, que nos venga a garantizar a todos los ciudadanos de Honduras que en efecto se está haciendo justicia y que realmente el Ministerio Público está haciendo su trabajo como entidad que representa los intereses generales de la sociedad, no de un sector. Por eso es que es importante que el Ministerio Público explique todas las líneas de investigación que tiene, de qué manera lo está haciendo, Edgardo, para garantizar en efecto la transparencia, la objetividad y la apoliticidad que debe tener el Ministerio Público en todos estos casos. Señor diputado Ben López. Esto es un momento histórico, es un paso en la justicia, justicia que nosotros hemos pedido por 15 años. 15 años estuvimos pidiendo justicia, 15 años anduvo el padre de Isis Obed buscando justicia. Tuvieron que pasar muchos eventos para que llegáramos hoy. Y yo quiero recordar los eventos que han pasado. Primero, el Congreso Nacional, cuando lo querían secuestrar. Tuvimos que subirnos juntamente con mi compañero Russell, ahora candidato presidencial, recuperamos el Congreso Nacional para el pueblo. Luego vino la ley que condenaba el golpe de Estado, la ley 4/2022 que presentó también Russell Tomé. Luego vino la elección de la Corte, una Corte donde ellos se sentían conformes, donde todos estos eventos no iban a ser investigados. Tuvimos muchos problemas, pero al final pusimos una Corte. Luego la elección del fiscal. No querían un nuevo fiscal, querían que siguiera Chinchilla, porque se sentían en impunidad con él. Tuvimos que hacer muchos análisis, ahí estuve yo en la oficina de la vicepresidencia con Russell pensando, hasta que logramos destrabar eso a través de la comisión permanente y luego la elección en propiedad del fiscal con todos los votos de los diputados. Esa es la historia. Nosotros participamos en esto y hoy nos sentimos contentos que el nuevo fiscal, que prometió hacer justicia, esté haciendo justicia. Esa justicia contra Isis Obed. Por eso hoy, después de mucho tiempo, yo guardaba esta camiseta, una camiseta exigiendo justicia, justicia para un joven de 19 años. Muchos de nosotros somos padres. Ese muchacho tenía 19 años. Se le quitó la vida con un fusil comprado por el pueblo, por órdenes jerárquicas de arriba. Hoy el fiscal ha iniciado su procedimiento penal, de persecución penal, por la cadena de arriba. Por eso el alboroto de muchos, porque empezaron desde arriba, porque por lo general en Honduras siempre empiezan a perseguir el de abajo, el soldado, el Juan Pérez, el que vive en Tatumbla, pero como hoy persiguen al general que hoy está detenido en una cárcel, hoy sí hay un alboroto de todos los sectores. Nosotros lo que queremos es justicia, nosotros no queremos venganza, justicia para este ser humano, Isis Obed, justicia para sus familiares. Eso es todo lo que pedimos y hoy nosotros sentimos que el fiscal está haciendo bien su trabajo, las investigaciones van a seguir, cada
uno de los acusados va a presentar sus abogados, sus pruebas de descargo si tienen, y las investigaciones van a determinar la culpabilidad. Eso es lo que queremos en Honduras, justicia. Abogado Solórzano. Gracias. Bueno, este es un caso que hoy se vuelve un caso emblemático. El tema de la acusación que se hace al general Romeo Vázquez Velázquez por el homicidio de Isidro Bet y también por el tema de lesiones del señor Zavala son temas en donde hoy el Ministerio Público tiene un reto grandísimo. El reto que tiene el Ministerio Público para no caer justamente en lo que mencionaba el abogado Kenneth Madrid es el tema de tener que demostrar con evidencia fehaciente de que efectivamente la participación del general y del general Cervantes y también de la otra persona que se le acusa de apellido Puerto, de que tuvieron una participación directa en el tema del asesinato de Isidro Bet. Aquí es un tema complicado, recordemos de que el derecho penal pues también tiene sus complejidades, es un derecho en donde pues se tiene que demostrar la participación de las personas. Yo sé que todos los hondureños queremos justicia con todas las atrocidades que se han cometido en el país, al final desde el 2009, pues hay que reconocer de que ese es un punto de partida en donde la política en Honduras cambió. Y lamentablemente a partir de ese momento, de ese 28 de junio, la sociedad hondureña se dividió en dos. Se dividió en dos grupos que hoy en día mantienen una sociedad bastante polarizada y hoy pareciera de que tenemos justamente la justicia. Vemos de que puede llegar a representar una parte y otra parte de esa división. Y los hondureños hemos venido dejando de creer justamente en nuestras instituciones derivado de ese sentimiento de odio prácticamente a veces que se fomenta también desde la política y eso es negativo en todo sentido para cualquier sociedad. Y hoy está pasando una factura y va a continuar pasando una factura. A mí en lo particular, y esto lo digo como presidente del Colegio de Abogados, me preocupa muchísimo justamente el ver de que nuestras instituciones, sobre todo las instituciones de justicia, aquí estamos hablando Poder Judicial, Ministerio Público, puedan llegar a caer en un juego en donde comiencen a hacer instrumentos, en donde se comiencen a crear casos. El Ministerio Público pues tiene que presentar pruebas siempre fehacientes y al final también vemos justamente con toda esta mediatización que se ha llevado de este caso, un grupo de la población que va a exigir justicia. Yo creo que todos hemos revisado las redes sociales hoy y es lo que se ha apoderado justamente de la temática dentro de las redes. Un grupo que señala a Romeo Vázquez como un héroe, otro grupo que lo señala como una persona que ha violentado los derechos humanos y que entonces se merece justicia a la población hondureña, pero al final tenemos el gobierno o el Estado a través de la Corte Suprema de Justicia, en este caso del sistema de justicia, que debe de impartir justicia. La oposición, como ustedes bien lo han dicho, todos hemos revisado las redes sociales hoy, y la oposición ha dicho, mire, se trata de Plan Venezuela, se trata de perseguir a la oposición. Ya vamos a escuchar las opiniones de ustedes sobre ese tema. Antes quiero ir a los tribunales de justicia, aquí en el programa esta noche. Ahí se encuentra Olman Uclés, mi compañero Olman Uclés, porque se está llevando a cabo la audiencia en el que están los tres acusados. Olman Uclés, ¿qué está pasando? Buenas noches. Gracias, buenas noches licenciado, buenas noches Honduras. Y es que déjeme contarle que está en marcha este proceso de audiencia de declaración de imputado en contra de los tres generales acusados de asesinato y lesiones. Déjeme contarle, comenzó a eso de las 6:40, a eso de las 7 la suspendieron. Bueno, más que suspenderla, fue un receso que pidió uno de los profesionales del derecho defensores para poder afinar detalles con uno de sus clientes. Y bueno, a esta hora de la noche todavía está en marcha la audiencia y a la espera del resultado final de la decisión que tome la jueza o el juez que está conociendo esta causa en relación a estos tres generales acusados. Entre ellas podría ser perfectamente pues la detención judicial, licenciado, y la orden de arresto provisional en cualquiera de los centros penitenciarios. Pero bueno, por supuesto, esto es dependiendo de lo que el juez determine en cuanto a esta causa. Lo que sí le podemos confirmar e informar al pueblo hondureño es que todavía no ha finalizado este proceso de audiencia, de declaración de imputado incoada en contra de estos tres generales que fueron detenidos y capturados esta mañana por parte de equipos especiales de la Policía Nacional. Así las cosas en los tribunales, licenciado, nos mantenemos pendientes de todos los detalles hasta el cierre de la audiencia.
Muy bien, muchas gracias, Olman Uclés. Una pregunta. ¿Se especula, se ha trascendido hasta el momento, se conoce, se tiene alguna idea de dónde sería trasladado el general Romeo Vázquez Velázquez y los otros dos generales acusados que se encuentran ahí en este momento en los juzgados, una vez que termine esta audiencia? Pues bien, licenciado, los informes indican todo de forma preliminar que se estarían tomando algunas consideraciones y por parte y versión de los equipos de defensa que iban a solicitar que se les respetara el arraigo a los tres generales y que en caso de que se ordenara un arresto provisional fueran llevados hacia una base militar o policial, tal como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero por supuesto hay un vaivén de informaciones, licenciado, y también se nos ha informado que se estaría pidiendo arresto domiciliario y traslado a la cárcel de Támara. Pero repetimos, todo esto es información provisional que se ha suministrado, no hay nada oficial todavía por parte del juez, la audiencia está en curso y nos mantenemos en eso, licenciado, esperando los últimos detalles de todo este largo proceso que se ha incoado en contra de estos tres generales, Romeo Vázquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto. Muy bien, muchas gracias, Olman Uclés. Estamos pendientes con usted más adelante aquí en el transcurso del programa. ¿Es persecución política? ¿Esto es un plan Venezuela? ¿Esto es perseguir a la oposición política en un año político? Eso lo hemos visto todos en las redes sociales hoy, que ha sido la voz, digamos, del Partido Liberal, del Partido Nacional y otros sectores. Quiero sus opiniones después de la pausa comercial. ¿Le parece, por favor, don Eugenio? Claro. Y también más adelante en el programa esta noche tenemos otros temas, como por ejemplo, atención, el gobierno anunció considerar un cambio en las políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente con lo referente a la base militar. ¿Cuál? Bueno, la de Palmerola. ¿Por qué? A raíz de las masivas deportaciones anunciadas por Trump. También a partir de enero, patronos y trabajadores pagarán más al Seguro Social, a pesar de las quejas diarias de los pacientes, de los derechohabientes. Y el Congreso Nacional todavía no tiene los votos para aprobar el presupuesto general de 2025. Ya volvemos. Don Kenneth Madrid es abogado penalista, catedrático universitario. Don Eugenio Sosa, un reconocido sociólogo y director del Instituto Nacional de Estadísticas. Don Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras y gerente legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Obed López, mire que lleva el mismo nombre usted de Isi Obed, ¿verdad? Sí. Isi Obed. Es diputado de Libre por Francisco Morazán, va por la reelección en la casilla 70 de la planilla de candidatos a diputados de Libre en Francisco Morazán en las próximas elecciones primarias del 9 de marzo. Vamos a las elecciones primarias, ¿verdad? El 9 de marzo, ¿verdad? Vamos a elecciones. Eso no merita discusión alguna, ¿verdad? Y luego el 30 de noviembre las elecciones generales. Preparando hasta la parte de la maquila ya para los kits que hay que mandar. Ya están maquilando todos los kits que hay que mandar. Ya está asegurado el biométrico, que era un tema también. Sí, el biométrico está asegurado, la transmisión, el TREP está asegurado. Falta la auditoría. Falta la auditoría de esos procesos. Sí, falta la auditoría y todo el tema de observación. La auditoría para la auditoría que garantice que lo que va a viajar desde la Junta Receptora de Votos al CNE es obviamente lo correcto, que lo que sale es lo que se recibe y además, yo les decía, licenciado Melgar, va a ser importante que también pueda prever el CNE en los lugares donde por alguna razón ese día no se pueda conectar el lector biométrico o algo pueda pasar en los lugares remotos, que tengan prevista ya una doble verificación de esas urnas. Muy bien. O sea, esos temas no meritan discusión, ¿verdad? Más que esos detallitos, ¿verdad? De cuidar el proceso electoral. Que nos corresponde a todos los ciudadanos. Hasta este momento va bien. ¿Vamos bien? ¿Va bien? Bueno, usted está ahí, son 7 movimientos de Libre, 6 de ellos llevan de precandidata a la abogada Rixi Moncada, uno lleva... Nosotros de Morena que vamos a ganar. A Racel Tomé, ¿perdón? Nosotros de Morena que vamos a ganar, pero... O sea, Racel Tomé va a ganar, dice usted. Sí, yo creo que sí. Hasta este momento el proceso electoral va bien, los comisionados han hecho un buen trabajo y esperamos que sí se lleve y después las elecciones generales, ¿verdad? Que si salimos con un proceso interno transparente, va a llegar con más confianza el pueblo hondureño a la urna en noviembre. Bueno, no hay ningún ápice, no hay ninguna ventanita, nada, ¿verdad? De dudar de los temas electorales, ¿verdad? Gracias a Dios, yo le quiero hacer ahí una observación, porque gracias a Dios en el Consejo Nacional Electoral se tenían muchas dudas al inicio del nombramiento de los consejeros, concejales.
en cuanto a cómo iban a desarrollar cada una de las sesiones, pero hasta el momento hemos visto que la mayoría de resoluciones han sido tomadas por unanimidad. Sí. Quiere decir de que están encontrando diálogo, de que las cosas, los tres tienen la intención de que sea un proceso totalmente transparente, y ahora le va a corresponder tanto a la institucionalidad del CNE, pero también nosotros como sociedad, como instituciones de gobierno, tenemos una responsabilidad también dentro del proceso de veeduría que es muy importante. Muy bien. Pero hay un aprendizaje ahí, Mándeme. Melgar, hay un aprendizaje, yo creo que lo deberíamos de reconocer. Sí. Hoy estamos acá y qué bueno que estamos todos afirmando las elecciones. Está clara que van, los partidos están preparados, los candidatos, y todo avanza para que ya en pocos días realmente, 60, 62 días, estemos en elecciones primarias. Pero venimos de más de 2 años, casi 3 años, de una permanencia, y esto es lo que hace daño, y está relacionado con este otro tema, con lo que usted preguntó, de una enorme persistencia y estarle diciendo al pueblo hondureño, no van a haber elecciones, lo que va a haber es constituyente, Exacto. Lo que va a haber es reelección, Exacto. tienen que modificar porque la familia Zelaya se quiere quedar. O sea, todo eso se le vino diciendo al pueblo hondureño. Un discurso construido, pero que al final los hechos son los que fueron marcando que realmente las elecciones en Honduras, incluso a otros países han tenido más problemas, se han venido realizando en los momentos que se tienen que realizar. Por eso yo quería abordar ese Entonces, tema, y creo qué bueno que están ustedes. Pero no es nuevo tampoco, ¿verdad? Entonces, Yo recuerdo hace 4 años que era igual. es importante. Mire, lo Bueno, importante- es que anteriormente, recuerde, abogado, que cuando se planteó anteriormente, sí se materializó toda una ilegalidad. No, es que era Mato- exactamente antes igual. de Después del tema de 2017. la reelección, ¿verdad? volvemos al tema. Hemos perdido la confianza en las instituciones, hemos perdido mucha confianza, y como hemos perdido confianza, siempre tenemos esa incertidumbre de si va a ocurrir o no va a ocurrir. Claro. Hoy escuchábamos a algunos actores políticos decir, tengo confianza que vamos a la de marzo, pero tengo desconfianza de ir a la de noviembre. Sí, Entonces, pero- continuamos Pero con solo ese esto. tema. ¿Y qué pasa? Después de todo este ambiente que se construye, de lo cual muchos somos partícipes a veces, esperamos que cuando vamos a las mediciones de país, como el Latinobarómetro, las instituciones aparezcan con buen apoyo a la democracia, con buen rango de credibilidad institucional, cuando le hemos venido manteniendo todo un ambiente, los mismos que después reclaman esos indicadores de que aquí no va a haber elecciones, que se va a imponer una constituyente, que se va a quedar por la fuerza, que las Fuerzas Armadas ya están comprometidas a avalar determinados, etcétera, etcétera, con dos condiciones que realmente apuntan a un equilibrio e incluso en algunos momentos dificultades, pero en este momento de lo electoral, un Consejo Nacional Electoral integrado por las fuerzas más importantes políticas del país, que realmente tienen muchas posibilidades de la competencia electoral efectiva, y dos, un Congreso Nacional donde el partido en el gobierno no tiene el control. Entonces, y aún así, esa insistencia. Y algo parecido se da con los temas de la justicia, pero no sé en qué momento más. Ya, la abrir un palabra momentito, para ese tema. Gracias, don Eugenio. Gracias. Mire, algo elemental aquí, licenciado Melgar, es que los partidos políticos, sobre todo los que van a la contienda electoral primaria e interna de sus institutos, tienen una gran responsabilidad ellos. Está el CNE, sí, es quien dirige el proceso, pero ellos a lo interno tienen que ser los garantes de la transparencia, de que no hayan efectos helio, de que el día de las elecciones digan, mire, no funciona este biométrico, vamos a levantar un acta de que no funciona, y se hagan los mismos vicios del pasado. El CNE tiene que garantizar, y sobre todo por eso le afirmo esto, los partidos políticos deben de firmar pactos de integridad, de que van a respetar ese proceso y que van a ser efectivos realmente con lo que le da el mandato de la ley electoral. Si no hacen eso, Edgardo, vamos a tener unas elecciones primarias e internas conflictivas, va a haber elecciones internas y primarias, gran conflictividad de cara a las elecciones generales, y no nos conviene eso. ¿Es esto de don Romeo Vázquez Velázquez, como lo califica la oposición, una persecución política? El comienzo del desarrollo del Plan Venezuela, de perseguir a la oposición, de desarmar a la oposición, de que no hable la oposición, de que no critique la oposición, y los que tengan tal vez algún temorcito, que se vayan del país. Mira, don Edgardo, haciendo un análisis muy académico, muy científico, porque uno cuando habla de estos temas debe hablar obviamente con lo que está en la ley. Y casualmente el Ministerio Público le dice a su ley que tiene que ser apolítico, tiene que ser independiente e imparcial. Pero ¿qué pasa, Edgardo? Hay algo que se debe comprender toda la sociedad hondureña. También la persecución penal debe ser estratégica y saber en qué momento realizarse y de qué forma hacerse. Hubo mucho tiempo para presentar estos requerimientos fiscales antes de haber iniciado
este proceso electoral, que ya se va a levantar la banderilla después de febrero, va a empezar la inscripción de los partidos. Don Romeo es un dirigente de un partido político, Alianza Patriótica. Entonces, era lo que yo le decía, la percepción que se da, la forma en que se da el mensaje no es el correcto. La oposición ha alegado, hemos visto las redes sociales, como usted lo mencionó, hemos revisado y alegan persecución política. Ahora, yo como ciudadano tengo que pensar que el Ministerio Público actúa objetivamente e imparcial. Por eso es que hoy, desde esta tribuna, Edgardo, le reclamamos esa objetividad y esa imparcialidad. Queremos ver la persecución penal, una investigación administrativa seria y que venga a determinar qué fue todo lo que pasó de un lado y de otro. ¿Por qué, Edgardo? Porque todo el pueblo hondureño merece saber la verdad de qué es lo que sucedió, no solo saber un poquito de la verdad o por un lado, y prácticamente por eso es que se crea ese sentimiento en ambos lados de que no se está haciendo lo correcto. Y mire, licenciado Melgar, le decimos, ¿usted sabe por qué? El índice de impunidad en 2022 en Honduras era de 87%, con cifras de la policía, con cifras del Poder Judicial, con cifras del Ministerio Público. ¿Por qué entonces se dice esto? Porque hay una gran deuda histórica con el país, es cierto, pero hay que hacer una persecución penal general y global para que le den al pueblo hondureño la verdad de lo sucedido. Muy bien, nos quedan unos minutos nada más para este tema porque tenemos dos temas pendientes. ¿Es persecución política, sí o no? La justicia no se puede detener porque hayan elecciones. La justicia tiene que avanzar, ya esperamos mucho. Los hechos están registrados en las cámaras de televisión no solo de Honduras, del mundo. Todo el que puede tener acceso hoy a YouTube puede ver cuando los soldados estaban disparando. Nosotros fuimos testigos, yo estuve ahí. En ese momento yo vi el cadáver de Isi Jovet cuando lo levantaban. Yo vi también el acto que hicieron y yo vi con mis ojos los que dispararon. Pues. Ahora, ellos, esos militares que estaban ahí, esos soldados, no podían disparar sin la orden del de arriba. Y mire, yo le voy a poner un ejemplo. Esos que andan diciendo que el general de arriba no dio la orden. Miren, los militares tienen una jerarquía que eso es pues algo estricto totalmente. La vez pasada yo quería entrar a una zona que estaba acordonada de militares y iba con un coronel y iba con un mayor. Me topé con el soldado. Y el soldado que estaba ahí me dice, hoy aquí no puede pasar sin la orden de mi general. Mire mayor, mire mi coronel, solo mi general me puede autorizar dejar pasar. Tuvieron que llamar al general y el general después llamó para abajo la escala. Así funciona la autoridad militar. Esos soldados no podían disparar sus fusiles sin recibir la orden del de arriba. Y el que estaba arriba en la escala jerárquica militar era el que hoy está detenido en una celda. Así es que eso no es persecución política. Lo que pasa es lo que dije al principio, que iniciaron con la persecución penal del que dio la orden. Después van a ir a los mandos de abajo hasta llegar al soldado que recibió la orden de disparar. Don Eugenio. Es que mire, es interesante cómo después de estar fin a la impunidad, que exigiendo justicia de todo lo que ha pasado en el país, luego hay varias formas, más o menos tres discursos de relativizar esta situación. Yo en lo que estoy totalmente de acuerdo, aquí se han planteado más o menos estas diferentes versiones, en la que estoy totalmente de acuerdo es que debe exigirse al Ministerio Público el debido procedimiento, totalmente de acuerdo, porque es una cuestión como ciudadano que tenemos que hacerlo y desde cualquier perspectiva, que tiene que presentar las pruebas, ¿verdad? Está obligado, no tiene más alternativa que eso, porque la ciudadanía, las familias, todo lo que quieren no son bluff, lo que quieren son justicia. Entonces yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Ahora, ya lo otro, que esto puede ser pura especulación, que esto puede ser persecución política, porque estamos en el año electoral, porque tiene que investigarse todo al mismo tiempo. Esto ya es relativizar un problema en vez de exigir lo que se tiene que exigir y plantear que se vaya adelante en el fin a la impunidad en este país, que tiene una deuda histórica. Y lo otro, que es Venezuela, problema de guión comunista, esa ya es locura. Esa es demencia política en el país y casi que no tiene sentido realmente dedicarle mucho análisis. Pero ¿sabe por qué no es relativizar eso? Porque merecemos una justicia equitativa todos. A mí 2 hermanos me los arrebató
la delincuencia común y me les dio muerte. ¿Cree usted que en el 2005 un hermano que era muy buen amigo totalmente de acuerdo, pero tú en la primera intervención, en la primera intervención, para que sigas con tu guión, en la primera intervención estabas comparando los víctimas con los victimarios, pidiendo para los victimarios como que si fuera exactamente lo mismo, y el tema de derechos humanos, la víctima es una situación y los victimarios son otros. Tú estabas al lado de los victimarios, los otros muertos. Estoy de todo el lado de la justicia. De los muertos de los que dieron el golpe. ¿Cuál es el muerto de los que dieron el golpe, Kenneth? Mire, licenciado, permítame, que yo no le interrumpí a usted, entonces le voy a agradecer. Yo no tengo ningún guión porque no soy actor. Acá venimos a hablar de lo correcto. Yo 30 años tengo como abogado penalista y siempre he pedido que aquí acabe la impunidad, que aquí obviamente haya una investigación seria y efectiva. Lo dije antes, cuando estaban otros en el Ministerio Público, lo digo ahora también. Nunca he callado mi voz. Y cuando le dije eso es porque 2 hermanos me los arrebató la delincuencia. ¿Usted cree que a mí me dieron respuesta? Nunca le dieron respuesta a mi familia. Y uno era muy amigo del coordinador de Libertad de Refundación en el año 2005 y mi otro hermano en 2013. ¿Cree que a mí me dieron respuesta? Nunca el sistema de justicia hizo nada. Entonces, ¿por qué le digo que no es una relativización? Porque todos aquí en el país hemos sido víctimas y queremos que el Ministerio Público sea efectivo, imparcial, transparente y sea parejo, que investigue de forma global, porque si lo hace de manera individualizada, da un mal mensaje, da el mensaje de que el Ministerio Público se está instrumentalizando. Y como le digo, yo no hablo con guiones ni relativamente, yo hablo con evidencia y en base a la ley. ¿Persecución política? ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver eso con la persecución política? Porque toda la deuda, no solo a ti, a mi tío y a Garroco, si yo voy con mi familia también. O sea, y podemos ir, ¿qué familia ha sido enlutada con la violencia? Porque si usted solo tiene un expediente contra una persona, usted le deja la percepción en la sociedad que no se está actuando de forma global e imparcial. ¿Qué pasa con esa cantidad de personas que anualmente merecen justicia, esas víctimas de los homicidios en el país? ¿Qué pasa? Hay que avanzar. Entonces, eso y todo el apoyo a Chinchilla también es parte responsable de esa situación. Entonces, eso es. Yo nunca he apoyado a Chinchilla, por eso le manifiesto que yo tengo una sola voz. De la sociedad. Sí, bueno, yo solo tengo una sola voz y es esa, pedir que acabe la impunidad y que se investigue global y generalmente todo. No se puede investigar todo de un solo, de una sola vez. Abogado Solórzano. O sea que entonces, si hay 3.000 homicidios en un país en el año, solo uno hay que investigar y hay que esperar. Pero tampoco se está investigando solo a Romeo. Tienen que haber equipos integrados, tiene que cambiar la forma de gestionar la investigación. No se está investigando solo a Romeo. Momentito. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar en el tema. Abogado Solórzano, no hay que individualizar esto. Yo aquí le resalto nuevamente la preocupación que a mí me genera todo el tema y esto lo digo nuevamente como presidente del Colegio de Abogados. Este segmento lo cerramos con ¿es persecución política o es justicia? Miren, yo no me puedo pronunciar sobre si es persecución porque tendría me refiero que ver, porque la oposición es lo que estamos diciendo. Es que usted va a tener aquí 2 versiones. Una versión de que es persecución política, exacto, como muy bien se ha señalado aquí. Y va a tener la otra versión de que es justicia. Okay. Entonces, al final uno tiene que ser objetivo en eso. O sea, en realidad existió un crimen. El tema ahora es que se está judicializando, que hay un requerimiento fiscal y que el Ministerio Público tiene que ser contundente con las pruebas. Pero coincido con el abogado Madrid. Al final, cuando hablamos del Ministerio Público y de todo el tema de la impunidad, no podemos quedarnos únicamente con estos casos emblemáticos. O sea, la ciudadanía en general vive de impunidad y ojalá es que también, así como se están tratando estos casos, se puedan tratar los demás. Ahora, este es un caso que hoy se vuelve un caso ya vinculado mucho con la parte política, que es lo que a todos nos preocupa, porque puede llegar a debilitar la institucionalidad del sistema justicia. ¿Qué va a pasar en el caso de que, digamos, esta noche se deje en libertad al señor Romeo Vázquez Velázquez, se le diga de que puede ir a su casa, de que son medidas? Van a comenzar a decir entonces de que el sistema continúa corrupto, de que el sistema aquí, etcétera. ¿Qué va a pasar si en realidad lo mandan a Támara? Va a comenzar la oposición de que está totalmente parcializada la justicia en Honduras. Entonces, al final es de entender de que nosotros con nuestros mensajes le hemos venido haciendo un daño tremendo al sistema, a todas las instituciones del Estado. Y esto es lo que nos debe de preocupar y debemos de reflexionar, debemos de dejar ya esos mensajes en realidad de tanta división política. Vamos a un corte comercial. ¿Palmerola se va o se queda? La base militar. Bueno, cuando Russell sea presidente, yo le voy a decir que debería de irse de Palmerola. ¿Palmerola se debe quedar o se debe ir? Se debe quedar y se va a quedar. ¿Palmerola se debe ir o se debe quedar? Yo creo que ese tema no llega a esa dimensión ahorita. El tema aquí principal son los migrantes, que hay que trabajar. Sí, no, correcto. Pero en su opinión, ¿Palmerola se queda o se va? No, yo creo que hay capacidad de diálogo de los gobiernos. No, ¿Palmerola se va o se queda? Yo creo que va a haber diálogo y que la base va a poder continuar. Muy bien. ¿Se debe quedar o se debe ir? Debe quedarse. Ya volvemos.
Les recuerdo nuestros invitados del programa de esta noche, 5 de enero de 2025 ya. 2025, el año de los 29 años de 30-30, el próximo 18 de febrero. Así que estoy muy agradecido con nuestros invitados en este primer programa. Don Kenneth Madrid, abogado penalista, catedrático universitario. Don Eugenio Sosa, el maestro Eugenio Sosa, sociólogo, director del Instituto Nacional de Estadística. Don Gustavo Solórzano, un reconocido abogado, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, gerente legal del COEP. Y don Obed López, diputado de Libre por Francisco Morazán. Y aquí le estamos haciendo la promoción. Candidato a la reelección en la planilla de candidatos a diputados de Francisco Morazán en la casilla 70. Tremenda campaña, ¿eh? Tremenda campaña tiene. Mira qué campaña la que le tengo aquí. Gracias, licenciado. Nosotros agradecemos a todos los amigos que nos apoyan. Bueno, está bien. Y el pueblo, que yo sé que nos van a apoyar en Ese es lo más importante. Que vayan a votar por usted el 9 de marzo. Ese es el punto. Muy bien. Bueno, la presidenta dijo en cadena de radio y televisión, tanto el 1 como el 2 de enero de este año, que podría considerar un cambio en las políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente con la base militar, la de Palmerola, ya sabe usted. Bueno, ¿a raíz de qué dijo eso la presidenta? Bueno, aquí en 30-30 dimos la primicia en un programa del 15 de diciembre de 2024, con información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Eso lo dijimos aquí en 30-30, donde mostramos la lista de los países o de los ciudadanos indocumentados con órdenes finales de deportación de Estados Unidos. Es decir, una orden final, o sea que ya no cabe ningún recurso ni ninguna protección especial. Y de todos los ciudadanos indocumentados de más de 200 países en Estados Unidos, Honduras ocupa el primer lugar con la cantidad de indocumentados con órdenes finales de deportación de Estados Unidos. Honduras es el primer país con mayor cantidad de indocumentados de todas las nacionalidades en Estados Unidos listos para ser deportados. 261.651 hondureños. Más que guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños y nicaragüenses. Esos son los primeros 5 países. De todo el mundo, ¿verdad? De todos los 200 países más o menos que tienen indocumentados en Estados Unidos, de las distintas nacionalidades, quiero decir. Bueno, entonces, y Trump, ya sabe usted que ha anunciado deportaciones masivas. No sé si van a mandar todos de una sola vez, evidentemente la logística no lo impide, pero seguramente en el transcurso de los meses pueda tener unas deportaciones más significativas, digo, en cantidad de personas. El punto es que la presidenta dijo, si esas deportaciones son así, aquí vamos a reconsiderar ese tema de la base militar. Pueblo hondureño, quiero manifestar que esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea abierta al diálogo, constructivo y amistoso. Que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana. Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. Clara la presidenta. Actitud hostil, expulsión masiva de hondureños. Vamos a reconsiderar entonces la presencia de la base militar estadounidense en Honduras. Sobre ese tema, el senador republicano por Utah, el estado de Utah, Mike Lee, dijo esta semana lo siguiente. Si Honduras, traducción de Google, si Honduras no nos quiere allí, podemos trasladar esa base a Guatemala. Y ya que estamos, no más ayuda a Honduras ni a ningún otro país que esté en desacuerdo con nuestra urgente necesidad de deportar a los inmigrantes ilegales. ¿Qué más dijo? Dijo también el senador Mike Lee, tal vez deberíamos pagar por el esfuerzo de reubicación de bases grabando las remesas de Estados Unidos a Honduras. Esto lo dijo el 3 de enero, el senador Mike Lee. ¿Hay otro más? El tercero, sí.
Tal vez, dice también Mike Lee, deberíamos promulgar una legislación que obligue a los hondureños a proporcionar pruebas de su estatus migratorio legal cuando envían remesas a su país de origen. Mike Lee, él es un senador republicano por el estado de Utah. Y luego Ted Cruz, senador también republicano por Texas, dijo: en 2023, el gobierno de Biden envió 193 millones de dólares en ayuda exterior a Honduras. En 2024, Biden envió al menos 120 millones de dólares. Lo que oigo decir al presidente de Honduras es que no quieren más ayuda estadounidense. Genial, me alegro de poder ayudarte. Bueno, esto lo dijo el 4 de enero pasado. El tema de remesas, un dato interesante que vamos a compartir también para que tengamos una idea de lo que estamos hablando y lo que significa el tema de remesas. Según el Departamento de Operaciones Cambiarias del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas del sistema bancario, aquí le voy a dar a conocer cuánto representa el ingreso de remesas familiares a Honduras, o cuánto representó en 2022, en 2023 y en 2024. Póngame la gráfica, por favor. Remesas al 26 de diciembre de 2022 representó 8.571.6 millones de dólares. En 2023 subió a 9.075.9 millones de dólares. Y el 26 de diciembre de 2024 a 9.627.9 millones de dólares. O sea, si usted lo mira, bájeme la franja hasta total de ingresos. Si usted se fija, por ejemplo, la diferencia de las remesas familiares en el 22, en el 23 y en el 24 con respecto a otros ingresos como exportación de bienes, café, banano, camarón, minerales, etcétera, etcétera, absolutamente nada que ver, ¿verdad? Absolutamente nada que ver. En algunos decrecemos. En algunos más bien hemos disminuido y en las remesas familiares hemos aumentado. Repito, 2022 al 26 de diciembre, según este dato oficial, remesas familiares representaron a Honduras 8.571.6 millones de dólares. Al 26 de diciembre de 2023, 9.075.9 millones de dólares. Y al 26 de diciembre de 2024, 9.627.9 millones de dólares. ¿Su opinión sobre este tema, abogado Gustavo Solórzano? Mire, yo tuve la oportunidad de escuchar la cadena y en mi opinión todo el tema inicial de la presentación de la presidenta fue correcto en cuanto a una situación de dialogar con las nuevas autoridades de los Estados Unidos. Sin embargo, creo de que lo que no fue oportuno fue hacer una advertencia en donde muchos incluso la han considerado como una amenaza y también como un mensaje muy propio del actual gobierno en torno con lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que el mensaje que tuvo que haber mandado la presidenta únicamente tuvo que haberse concentrado en tener que dialogar con las nuevas autoridades de los Estados Unidos, porque hoy vemos dos mensajes de dos senadores de que ambos señalan de que si no queremos esa ayuda de los Estados Unidos, pues perfectamente se pueden retirar, venir y señalar también, creo, de que la instalación de la base y la operación de la base no ha dado absolutamente nada a Honduras, me parece que es un poco ingrato. ¿Por qué? Porque esta base, la manera como ha venido operando en nuestro país y ha contribuido en la lucha contra el narcotráfico, ha contribuido en temas de desastres ambientales, ha contribuido en temas humanitarios. Es una base también estratégica que ha servido para el desarrollo incluso nuestro como país. Y al final es un tema de un acuerdo que existe con otro estado. Hoy, y usted lo acaba de colocar, yo también ahí le mandé a Dorina una lámina en donde vemos justamente ese crecimiento que no hay necesidad de proyectarlo porque ahí se puede ver también de que las remesas terminan representando al final un cuarto de lo que es el Producto Interno Bruto de nuestro país. Y eso es un tema en donde todos debemos de tener también un interés muy particular de tener que cuidar con estas remesas. Aquí, además, creo que es importante recordar quién es el actual vicepresidente también electo de los Estados Unidos, el señor Vance, que viene de ser senador, y que en su momento él también había señalado un tema de tener que grabar las remesas. Yo creo que
Washington tiene, sobre todo la embajada, nuestro embajador en Washington, el embajador tiene un trabajo grandísimo ahora de tener que tratar de hablar, de hacer el cabildeo necesario para que no se vaya a fragmentar antes de llegar al diálogo, que es lo que estaba pidiendo la presidenta, de que no tengamos más bien una división o una fragmentación de lo que podría llegar a ser una buena relación con las nuevas autoridades de Estados Unidos. Don Eugenio, usted dice, ¿esto no va a pasar a más? Este es un tema súper complejo, porque siempre yo creo que no es un hecho menor cuando se compara la administración de Trump con la de Obama, donde realmente Obama desarrolló una persecución en algunos de los estados o en algunos durante su gobierno. Tiene su complejidad adentro de los Estados Unidos, que hay que ver cómo se desenvuelve, y luego ya una vez que asuma el gobierno de Trump, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema que no es una cosa como inmediata, pienso yo, creo que va a tener su momento, su proceso, y la oportunidad de que estos países se acerquen a conversar. Un efecto que puede tener también lo que dijo la presidenta, yo creo que no hay que verlo como menor, es la posibilidad de que algunos países de América Latina hagan un planteamiento conjunto, ¿no? O sea, la comunicación con la presidenta Sheinbaum, que aceptó que hay que reactivar una de las conferencias de la CELAC, para poder hacer un planteamiento en torno a los procesos migratorios, porque Biden ha planteado, si tomamos literal desde la campaña, que eso va para todos los países. Trump. Trump, no tanto si tengo una base, si no tengo una base, sino que en general, y ese es un problema tanto para Guatemala, El Salvador, por lo menos de los países llamados del norte de Centroamérica e incluso algunos de los países suramericanos, de un tema de región. Creo que eso también y a pesar de eso, don Eugenio, las caravanas siguen. Claro, porque hay un tema que casi es más complejo tocarlo y que normalmente, porque nosotros estamos enredados en ver un poco el país, tiene que ver un tema con un problema global de la economía también. Mientras esas economías, mire, aun cuando aquí se mejoren ciertas cosas, obviamente baja la migración, por lo menos hay algunos indicadores que no son exactos de la migración irregular, pero que sí son importantes, que maneja Cancillería en torno a los deportados, en torno a los apresados en la frontera, que según los datos de Cancillería, por lo menos han bajado, los registros que ellos tienen. Pero este es un proceso mucho más complejo, ¿no? Porque cualquier persona donde, aunque mejoren aquí algunos elementos, cuando ve un país donde la oportunidad es más grande, intenta irse en un proceso indetenible, lo vive en otros países de otras latitudes, hacia Europa, nosotros lo vemos hacia Estados Unidos. Ahora, el otro tema acá también, yo creo que este no fue el mensaje central de la presidenta, el mensaje central es hay que dialogar, hay que conversar, sí mencionó esto, pero yo creo que también es una forma de decirle a estos países, mira, nosotros hemos estado al servicio prácticamente de ustedes en varios de los temas, ¿no? Todo lo que usó el territorio de Estados Unidos en los años 80, en la geopolítica, en la lucha de la Guerra Fría, fueron décadas, por lo menos toda la década de los 80 y mucho antes, y decirle, bueno, Honduras tiene una posición geopolítica privilegiada realmente. Uno de los senadores dijo que lo podía llevar a Guatemala, pues el presidente de Guatemala ya dijo, aquí no hay ningún diálogo todavía. O sea, no nos metan en ese asunto prácticamente. Y también varios sectores nos que van a estar encantados con que se instale ahí una base, ¿no? Muy bien. Don Kenneth. Sí, bueno, Edgardo, miren, este tema hay que verlo desde diferentes perspectivas. Primero, es que, tal como lo dijo el presidente Trump desde su campaña, es una estrategia que él ha tenido y lo cual no va dirigido hacia Honduras. Va dirigido hacia toda la inmigración ilegal de Estados Unidos. No hay que sentirse atacado de forma directa, que es contra Honduras. No, claro, es con todos los inmigrantes. Obviamente, nuestros inmigrantes representan, Edgardo, el 27% del Producto Interno Bruto. Usted lo acaba de dar en cifras en este momento. Ahora, bajo la perspectiva, a mí me parece que la invitación a sentarse a negociar de parte de la presidenta Castro fue muy hostil. Realmente Estados Unidos es la primera potencia militar del mundo. Ha sido muy beneficiosa el tener la base en el país. Lejos de lo que sirvió en los años 80, su instalación y con qué fines fue, ahora estamos en otra perspectiva, en otra historia. Lucha contra el crimen organizado transnacional, lucha contra el narcotráfico, ayuda humanitaria en tema de desastres,
O sea, lo que desarrolla la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo es de mucho beneficio para el país. De tal manera, licenciado Melgar, que bajo esta perspectiva también tenemos que ver que la cooperación internacional que hay bilateral entre Honduras y Estados Unidos es grande. Aquí hay más de 15 proyectos con empresas estadounidenses que son implementadoras y que están en el país ejecutando casi $200 millones de manera anual. Entonces, ¿qué pasa con este tema, Edgardo? En materia agroalimentaria, en materia de justicia, en materia de salud. ¿Qué pasa con esto? Va directamente al pueblo, también le dan subvenciones a las instituciones, se le compran equipo, mobiliario. Entonces, negar lo que representa Estados Unidos para Honduras sería negar una historia de todo lo que hemos estado llevando a cabo y por lo tanto creo que fue una invitación muy hostil para sentarse a negociar. Negociar es lo correcto, hay que sentarse, ya sea bilateralmente o de manera o en bloque, pero debe buscarse regularizar el estatus migratorio de nuestros connacionales en Estados Unidos, porque en eso se coincide, Edgardo, con muchas personas. Las leyes en Estados Unidos ya están establecidas, ya dicen qué ciudadanos se van, hondureños, cuáles se quedan en virtud de las regulaciones que tiene Estados Unidos. Y con esto termino. Y decirle, realmente nosotros tenemos que abogar bilateralmente o en bloque por una gran reforma migratoria en Estados Unidos que le dio un estatus diferente a nuestros El tema es un tema de soberanía hondureños. nacional. Lo pone al debate público la presidenta. Es un tema que ya ha estado en debate anteriormente, ¿verdad? En los años 80, los años 90, cuando yo era estudiante, protestábamos por esa base ahí. Por la presencia militar. En Europa, las bases militares, los estadounidenses pagan impuestos por tener esas bases. Aquí no han pagado nada. Ahora la presidenta lo pone al debate ante las declaraciones de Donald Trump, quien va a asumir el poder en Estados Unidos muy pronto. Entonces la presidenta saca el tema, saca el debate y con eso pensamos que se puede dialogar, que se puede avanzar en un diálogo. El tema de los inmigrantes es complejo. Mire, el COEP aquí me va a dar la razón. Los mejores trabajadores en la construcción, porque yo soy del sector de la construcción, los mejores trabajadores de la construcción se van para Estados Unidos. Pegadores de cerámica, los que reparan los techos, los que ponen cielo falso. Todo eso están allá. Son buenos trabajadores, lo mejor. Ellos se quedan con lo mejor. Ahora, eso representa un beneficio para los estadounidenses también allá. A nosotros ese beneficio se ve reflejado en remesas. Pero ¿qué nos deja? Aparte del flujo económico, también nos deja desintegración familiar. Entonces es un tema que hay que hablarlo no solo desde esa visión, donde lo han visto algunos que quieren que los hondureños simplemente seamos el patio trasero que dicen los estadounidenses que somos nosotros. Por eso le digo, en Europa, allá sí pagan impuestos los estadounidenses por las bases militares, aquí no pagan nada, entonces ya es tiempo que una política diferente de relaciones exteriores haga algún cambio en ese sentido. ¿Pasa más esto o no? ¿O ahí se queda? Más que tal vez alguna plática de algunos países afectados con estas deportaciones y que van a tratar de solicitar una reconsideración de ese tipo de medidas. No, yo creo que esto tiene que encontrar una salida. Mire, incluso esto a largo plazo es dañino para los Estados Unidos. Los Estados Unidos, hay varios sectores de los más, digamos, perspicaces, analizando que si quiere mantener liderazgo mundial, tiene que trascender a mucho para el tema, sobre todo el tema de las guerras, ¿va? Y las intervenciones, y entrar en un país con la grandeza que ellos se atribuyen, pero en una perspectiva de un nuevo mundo, de los derechos humanos, de la democracia. Hay sectores internos. Donald Trump, como dijo la presidenta, fue electo por el pueblo, nadie puede cuestionar eso y eso se respeta, pero al interior de los Estados Unidos hay enorme preocupación por el futuro mundial de la democracia. Muy bien, muy bien. Yo tengo un punto, porque mira, yo creo que todos hemos visitado aquí Estados Unidos y todos sabemos más o menos también. Todos tenemos familias migrantes también. Yo tengo hermanos que viven allá y que en algún momento también tuvieron problemas de documentación. Y todos sabemos de que en realidad son deportados aquellas personas que están en lo incorrecto. Y cuando usted presenta esa cifra de los 262.000, son 262.000 hondureños que están documentados por
Estados Unidos por sus instituciones de gobierno para ser deportadas. Más bien, ahí la alarma que nos debe generar a nosotros es en realidad qué es lo que tenemos que hacer a lo interno para que la gente se quede, para que esas personas que son buenas en la construcción se queden aquí. ¿Cómo hacemos para generar esas oportunidades de empleo? Que es tanto de lo que hemos venido conversando, yo creo, y comparto también, a veces el tema o la forma de decir las cosas es muy importante, porque todos podemos tener el mismo objetivo en la mesa, pero cómo lo decimos genera ambientes hostiles. Lo mismo ha ocurrido para la misma generación de empleo, y aunque no guste que se repita, pero eso es una realidad. La manera como el actual gobierno ha tratado a la empresa privada no genera esa confianza necesaria para continuar invirtiendo. Y en ese sentido perdemos nosotros las oportunidades. Al perder las oportunidades de inversión, la gente tiene que buscar cómo salir. Y son personas que terminan siendo después una estadística como esos 200, cerca de los 262,000 que son atrapados posiblemente tratando de cruzar la frontera. Ojalá de que... ¿Y sabe qué es lo importante? Y complementando al presidente del Colegio de Abogados, que no hemos sabido nosotros aprovechar el potencial de esa base en Honduras. Y creo que ahora tiene una oportunidad la presidenta Castro con la nueva administración Trump de saber negociar para poder tener en Honduras buenos, si podríamos decir, beneficios. ¿Por qué, don Edgardo? Bases hay en Europa, en Alemania, en Italia, en Portugal, en España, en Turquía, y no son menos soberanos por eso. Al contrario, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, tuvo Estados Unidos presencia y por eso superaron el subdesarrollo, porque estaban devastados. Entonces, creo que no hemos sabido aprovechar el gran potencial para nuestras instituciones de justicia, militar, de investigación, el potencial que pudieron haber dado. ¿Sabe que a partir de enero patrono y trabajador pagan más por el Seguro Social? De acuerdo. ¿Sabía eso usted? Así es, por supuesto. ¿Sabía eso, don Eugenio? El Congreso lo aprobó. Sí, el Congreso lo aprobó. ¿Sabía usted eso? Así es. ¿Sabía usted eso también, verdad? Sí, nosotros en el Congreso hicimos una ley. Aprobaron eso en mayo de 2024, que a partir de ahora 25 se amplía el techo de cotización del Seguro Social del patrón y del trabajador. Y los derechohabientes se pasan quejando, ¿verdad? Se ha trabajado bastante en la recuperación del instituto. Es una crisis permanente, histórica, como lo diría don Eugenio Sosa, que hemos tenido en el Seguro Social. Y yo no sé cómo no le encuentran salida a eso. Bueno, ¿mande? No, un desafío ahí, seguir sí, definitivamente. Estabilizar y superar es una cuestión horrorosa, porque miren, algo... Perdón, pero ahora les va a entrar más dinero. ¿Es esa la solución? Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Aquí está el cuadro, pago del Seguro Social sobre aumento en el techo de cotización. Si lo voy a mostrar, por favor. Pago al Seguro Social sobre aumento en el techo de cotización según Decreto Legislativo 48-2024. Abogado Solórzano, por favor. Hay un pequeño error que deseo corregir, ¿verdad? Porque no son 23.14, sino que son 19, si se fija. Ah, perdón. Entonces, para enmendar, ahí se le mandó también ya a Dorina la corregida. ¿Tiene el corregido? Sí, son 19.84. Momentito. La diferencia en cuanto al patrono, ¿verdad? Sí. ¿Es de? 19.84. Tal vez. Sea, es que se va a pagar más. Sí, así es. 19.84. ¿Y del trabajador? 14.17. 14.17. Para un total de 34. Ahí está, muy bien. Entonces, abogado, explíquelo, por favor. Sí, bueno. Manifestar que el Seguro Social administra 3 regímenes. El régimen de invalidez, vejez y muerte, que es el primero que vemos ahí, que tiene que ver con las pensiones. Las pensiones a los jubilados, las pensiones por incapacidades y las pensiones también por sobrevivencia, en este caso que serían orfandad o viudez. Entonces, a partir del mes de enero del 2025, tanto el patrono como el trabajador van a tener que pagar un poco más. ¿Por qué el incremento? El incremento es porque aumentó el techo de cotización. Eso porque en el decreto 48-2024 así se dejó establecido. Y esto deriva también de la inconstitucionalidad que se hizo de la ley marco. Sin embargo, derivado de eso nos dimos cuenta que no todo lo que estaba en esa ley marco o todo lo que había sido derivado de ella era malo. Entre ellos esos incrementos que estaba sufriendo el Seguro Social para mejorar las pensiones, en este caso como es el cuadro de arriba. Digamos, esto se administra y el Seguro Social lo que tiene que hacer es invertirlo para tratar de generar más recursos. Ahora, de pero lo que en 2024, 396.77 paga el patrono. Eso pagaba el patrono. En 2024. Ahora el patrono va a pagar 416.61. ¿Cuánto de más? 19.84. ¿El trabajador? El trabajador en el 2024 pagaba 283.41
y en el 2025 va a pagar a partir del mes de enero 297.58, 14.17. Nota, por cada trabajador afiliado al régimen de invalidez, vejez y muerte, el Seguro Social recibirá 34.01 más del Empira. Así es. El dinero de invalidez, vejez y muerte es para mejorar la pensión de vejez, incapacidad o sobreviviente. Así es. ¿Y cuánto representa esto de manera anual? Y mensualmente va a recibir 21.6 millones más, y anualmente va a recibir casi 260 millones de lempiras, que, como le digo, ¿para qué es esto? Es para pago de pensiones. ¿Qué es lo que hace el Seguro Social con este dinero? Trata de invertirlo para multiplicarlo. Aquí no hay tanto el problema. De lo que la gente se queja muchísimo es del tema del régimen de salud, que es el famoso enfermedad y maternidad, que ahí el Seguro Social, a partir también del mes de enero, hay un incremento. Como lo podemos ver, el techo de cotización aumenta. Enfermedad y maternidad, aquí el patrono paga un 5% sobre un techo de cotización. En el 2024 el techo de cotización era 11.109, ahora va a ser de 11.903. Pagaba 555.46 lempiras el patrono, ahora va a pagar 595.16, con una diferencia entonces de 39.70 más por trabajador. Y en el caso del trabajador, antes pagaba 277.73 y a partir del mes de enero va a comenzar a pagar 297.58, casi 20 lempiras adicionales. Anualmente, si ya lo vemos nosotros en cifras globales, según datos a diciembre, el Seguro Social tenía cerca de 850.000 trabajadores afiliados, va a recibir más de 600 millones de lempiras anuales el Seguro Social en el régimen de salud, que ese sí es dinero que el Seguro Social lo puede utilizar. ¿Con qué propósito? Compra de medicamentos, contratación de personal, todo lo que tenga que ver para mejorar el servicio de salud en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ahora, el problema en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿es de dinero o es de administración, de gobernanza? Yo he estado ahí, y se lo digo, y lo comentábamos durante la pausa. Yo he estado en las dos juntas directivas, interesantes, tanto la del régimen de aportaciones privadas RAP, en donde todavía continúo, y ahí en el RAP la administración o la gobernanza se caracteriza porque la presidencia, quien la asume, es el representante del sector trabajador o del sector empleador. En este momento es don Daniel Durón el presidente. Este año toca hacer la rotación, dura 4 años la presidencia, y el RAP se administra de una manera muy distinta. Son mundos diferentes totalmente, de dos instituciones que son hasta cierto punto parecidas. Y he estado en el Seguro Social, y el problema del Seguro Social, y yo lo continúo diciendo, es un problema de gobernanza al final, porque si bien existe una junta directiva, todo el cuerpo de la institución como tal se maneja demasiado político. Los nombramientos de los directores tiene que ser porque tuvo que en algún momento participar en la política vernácula, tuvo que haber sido partícipe de ese proceso que hay para que alguien gane un proceso electoral, y no se terminan colocando personas técnicas. A tal punto que hoy en el Seguro Social tuvimos 3 directores ejecutivos y ahora una junta interventora, en donde estamos esperando de que se presenten. Pues yo no le pido a la junta interventora en lo particular pues una varita mágica que va a venir a solucionar, pero sí la junta interventora para un año, que es el último del actual gobierno, lo que tiene que presentar es un plan de qué es lo que hay que hacer. Y el Seguro Social, además, ese plan tiene que ir a diálogo tripartito entre empleadores, trabajadores y sector gobierno, para tomar decisiones de qué es lo que se debe hacer. Con estos 600 millones va a tener un respiro. Adicional tenía 3.700 millones más en salud. Ojalá que lo puedan ser bien invertidos. Ojalá. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Bueno, en el Congreso está pendiente la aprobación del Presupuesto General de la República para 2025. Denos un contexto de cómo está la situación, por favor, don Obed. Bueno, nos ha costado bastante aprobar el presupuesto. Primero argumentaron que no se había socializado bien el presupuesto, se habló con todas las bancadas, se habló con los sectores sociales, el COEP estuvo participando también, el Colegio de Economistas, se hicieron algunas reformas. El Partido Liberal después hizo algunos comentarios al presupuesto, y también se consideraba esos aportes que hizo el Partido Liberal. Luego ya teníamos ya casi listo el consenso, y ya teníamos la sesión y la convocatoria de la sesión donde ahí se iba a aprobar, pero luego vinieron algunos que se estaban aprovechando,
Pero bueno, ya lo ha denunciado el presidente del Congreso. Hay algunos que hasta pidieron 6 millones por voto. ¿Diputados? Diputados. ¿De la oposición? De la oposición. 6 millones. Un bárbaro pidió 6 millones. Si 6 millones me tiran, aquí está mi voto. ¿De qué partido es ese? Partido Cachureco. ¿Y tenemos el nombre? No, el nombre hay que investigarlo con los periodistas de investigación. Pero mire, después vinieron las presiones a algunos diputados liberales que también ya iban a aprobar, diputados que habían platicado en cuanto a algunos cambios que se iban a hacer. Y como ellos ya estaban de acuerdo con los cambios que se iban a hacer, entonces ellos iban a acompañar el presupuesto. Pero desde arriba de los partidos políticos o algunos sectores que también tienen interés en que no se apruebe el presupuesto, les cambiaron de opinión. Ahora estamos empantanados, esperamos que sigamos dialogando. Yo tengo esperanza que logremos aprobar este presupuesto sin pagarle a nadie, que se haga transparente, que logremos los 65 votos, que le demos tranquilidad a la economía. Claro. Certidumbre. El COEP lo dijo en un comunicado, que era necesario aprobar el presupuesto, un presupuesto que ya hemos dado explicaciones, un presupuesto que está canalizado en inversión pública, en infraestructura, en construcción de hospitales y la construcción de la represa del Tablón para control de las inundaciones en el Valle de norte. Sula. Muy bien, abogado. Constitucionalmente se debe de aprobar un presupuesto. ¿Qué pasa si no se aprueba? Pues ya la Constitución manda de que se debe continuar con el presupuesto del año anterior, en este caso del 2024. Efectivamente, nosotros como Consejo Hondureño de la Empresa Privada tuvimos la oportunidad de hacer una exposición dentro del Congreso y plantear todas las dudas que teníamos al respecto, en algunas líneas en donde veíamos algunos incrementos, algunas otras líneas presupuestarias que nos llamaban muchísimo la atención, que también subían, otras que disminuían. Todas esas observaciones se presentaron de manera escrita. Esperamos de que en este caso la comisión que va a dictaminar pueda tomar en cuenta estas opiniones que también se trasladaron a cada una de las bancadas con el propósito de que fueran estudiadas. Se hizo de una manera técnica, sin embargo, ya sabemos nosotros de que el presupuesto dentro del Congreso ha tomado todo un tema político en lo particular, volviendo al primer punto, debido a esa polarización que tenemos dentro del país, veo muy poca capacidad en este momento de las fuerzas políticas de ponerse de acuerdo con lo que es el tema del presupuesto. Recordemos de que estamos cerrando la tercera legislatura, a partir del 25 de enero se apertura una cuarta legislatura y vamos a ver qué es lo que ocurre en el mes de enero con este tema. ¿Un comentario sobre ese tema, don Eugenio? Sí, no, yo creo que el diputado vicepresidente Hugo Pino ha dicho que han hecho consultas, han estado abiertos, han recibido, hay cambios. Es importante que se apruebe porque esto nada más de que si no se aprueba se va el presupuesto anterior, tiene varias complicaciones para algunos proyectos y para algunas de las gestiones, no es automático y sí crea dificultades. Yo creo que esperamos que esta semana que viene pueda el Congreso reunirse y aprobar este presupuesto. El Consejo Nacional Electoral solicitó un presupuesto especial para las elecciones primarias, ¿verdad? Ese ya se aprobó. Se le aprobó el año pasado. Se aprobó el año pasado, quiero decir. 1.492 millones se aprobó para Pero las entiendo que elecciones también pidieron un adicional, ¿verdad? Sí. Pero no, solo lo hizo la presidenta. Sí. No lo hizo... ¿No se ha formalizado todavía? No. Ah, ok. Pero bueno, no eso ha habido también es sesiones. importante. Sí, claro, por En supuesto. caso que Pero lo dijo requieran. que ese presupuesto, como fue con mucha anterioridad y lo hizo el anterior pleno del Consejo Nacional Electoral, dijo que realmente necesitaban un complemento. Veremos si se envía oficialmente al Congreso como Nacional. 280 millones. Sí, exactamente, por ahí esa cifra. Entonces, eso va a ser importante, Edgardo, y que comprendan que todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, para aprobar este presupuesto general de ingresos y egresos de la República, deben de llegar a consensos y a pactos políticos. No se puede hacer a la brava o a la imposición, porque recordemos que están distribuidas las fuerzas en el Congreso y Honduras necesita un presupuesto general de ingresos y egresos de la República aprobado y lógicamente es llegando a los pactos políticos que les hemos estado pidiendo que lo hagan. La audiencia, ¿cómo le llaman? La audiencia de declaración de imputado. Declaración Sí, correcto. De general Romeo Vázquez Velázquez y 2 generales más continúa a esta hora, a las casi ya 10 de la noche. Y para que sepa, Edgardo, su enorme audiencia, no va a pasar más que 2 cosas. En la audiencia de declaración de diputado no se decide la situación ahora, eso es en la audiencia inicial. Acá solo se va a determinar si él, durante el periodo que se llama de inquirir,
queda privado de libertad, va bajo detención judicial a algún centro penal o algún batallón, durante el 6º día se desarrollará la audiencia inicial, o si el juez decide que él tiene arraigo, le da arresto domiciliario u otra medida diferente a la prisión, y la audiencia se desarrollaría en los próximos 15 días. Muy bien. Y ya en la audiencia inicial... Exacto, don Edgardo. En la audiencia inicial ya se decide su situación procesal. La imputación que le hace el Ministerio Público del homicidio y de las lesiones contra la otra persona, ahí se da la evidencia, el ámbito probatorio es lo que va a tener lugar ahí. El código dice que debe haber una mínima actividad probatoria, es decir, que no debe haber certeza, sino que al menos un indicio de que él ha participado en el hecho. Con eso se dicta a la persona auto de formal procesamiento. Y al haber auto de formal procesamiento, el juez decide si la persona puede escuchar el juicio en libertad o tiene que estar privado de libertad. La única forma de que pueda estar durante todo el proceso en libertad es que no haya peligro de fuga y que tampoco vaya a obstaculizar la investigación estando en libertad. Veremos cuál es el criterio del juez, eso lo vamos a verificar hasta en la audiencia inicial, y puede suceder lo otro, Edgardo, que el juez decida de que no hay prueba suficiente, de que obviamente no hay una vinculación directa entre la acción y el resultado, y le dicte sobreseimiento provisional o sobreseimiento definitivo, ya sea a uno o a todos los imputados en este caso. Muy bien. Abogado, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un gusto. Lo mejor para usted y su familia en este año. Igualmente, muchas gracias. Gracias, abogado Solórzano. Gracias, don Edgar, Muchas por haber estado gracias. con nosotros. Edgardo, Éxitos el 9 de marzo. Y don Muchas Edgardo, gracias. felicidades por ese nuevo aniversario. El año pasado tuve el privilegio de estar acá. Ah, es cierto. Así que, muchas gracias, abogado. efectivamente, Gracias. Pedimos Gracias. justicia para Isidobet Murillo. Este es el clamor del pueblo desde hace 15 años. Justicia. Muy bien. Sí, en general. Muy bien. Y para- Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.